Muchas gracias por la invitación. Primero quiero pedirles excusas por mi voz chillona, que he venido pasando por un estado de gripa. Gracias. Vamos a hablar de lepidópteros y de las acciones que hemos venido realizando desde la Corporación Universitaria del Meta como aporte a la mitigación tal vez del cambio climático. Bueno, no tanto del cambio climático, sino de la variabilidad climática, y pensamos en un futuro llegar a aportar a mitigar todas las afectaciones del cambio climático. ¿Pero qué son las mariposas o los lepidópteros? Bien, los lepidópteros corresponden al grupo de insectos, ¿cierto? Al grupo de insectos que tiene la mayor diversidad de especies a nivel de la Tierra. Y se ubican en el orden de ¿qué? De los lepidópteros, que significan que tienen escamas, principalmente característicos por las escamas en la piel. Acá podemos identificar la variabilidad o la diversidad de insectos que tenemos a nivel terrestre, y con un segundo grado de diversidad el orden Lepidoptera, con un 16%, seguido de los Coleópteras, que es el que tiene mayor diversidad. Bueno, entonces, existen dos grupos. Vamos a mirar dónde están las mariposas ubicadas. Existen dos grandes grupos, las mariposas diurnas o ropalocera y las mariposas nocturnas que conocemos o heterocera, ¿cierto? Se clasifican en dos grandes superfamilias, la familia Hesperoidea y la familia Papilionoidea. Al final vamos a hacer unas preguntitas a ver qué aprendimos de la clasificación de los lepidópteros. Bien, dentro de las dos superfamilias están las familias y están las subfamilias. Dentro de la familia Hesperoidea está la familia Hesperidae y sus respectivas familias. Dentro de la familia Papilionidae está la familia Papilionidae, Pieridae, Licenidae con sus respectivas subfamilias. Y la más grande quizá o la más diversa, la que tenemos, Papilionidea y su familia Nymphalidae, con las subfamilias Danainae, Tominae, Apatiminae, Nymphalidae, Licenidae, entre otras. Listo. Vamos a mirar por qué estudiamos las mariposas. Sabemos que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de especies de mariposas, con alrededor de 3.300 especies, ¿cierto? Con posibilidad, según los estudios, los últimos estudios, de ser el primero, después de ser el primero, de ocupar el primer puesto. El primer puesto lo ocupa Perú, ¿cierto? Pero a nivel nacional se realizaron unos estudios la semana pasada precisamente. El lepidopterólogo o la persona, el profesional que ha trabajado más mariposas, Gustavo Andrade, hacía la presentación en la Feria del Libro con un gran avance que parece que ya ocupamos o vamos a ocupar el primer puesto en mariposas con 3.600 especies aproximadamente. Dentro de las que tenemos seleccionadas o clasificadas tenemos 3.300 especies. Para la región de la Orinoquía, vamos a mirar lo interesante acá. Para la región de la Orinoquía se caracterizan alrededor de 800 especies y más específicamente la riqueza se ha visto en las cuencas de los ríos Meta y de los ríos Vita. Miremos la diversidad o la distribución de las especies a nivel del trópico, a nivel de Colombia. Acá miramos, ubicamos la región de la Orinoquía con una diversidad entre 0 y 1.000 especies. Ocupamos la región de la Orinoquía entre 0 y 600 especies aproximadamente, de los registros que se han logrado evidenciar. Ahora miremos cuál es el papel que cumplen los lepidópteros o las mariposas en el ecosistema o por qué son importantes, cuál es la importancia de estudiarlas. Bien, presentan primero cumplen un papel fundamental en la cadena trófica. ¿Para qué? En la cadena trófica, bien sea como alimento de otras especies o bien sea como mitigación de las mismas. Polinización, gracias a su probóscide pueden realizar el proceso de polinización, ¿cierto? Que son los
segundos insectos más interesantes en este proceso, después de quién, de las abejas, porque gracias a su probóscide logran realizar el proceso de polinización en algunas plantas donde las abejas o los otros organismos que realizan polinización no logran hacerlo. Valor industrial, medicinal, artístico, cultural, social. En los estudios realizados a nivel de medicinal se está utilizando muchísimo la parte que deja la mariposa en el momento de nacer, se utiliza la seda y se utiliza el cuerpo de la mariposa como tal para realizar procesos o para generar de allí algunos medicamentos o estudio, más que todo para cosméticos. En el medio cultural es muy importante realizar el proceso a nivel cultural. ¿Por qué? Porque si conocemos las especies que tenemos, de esta misma manera podemos saber para qué nos sirven o cuál es el papel que cumplen. Y a nivel artístico llevamos el proceso, como pueden evidenciar, a la entrada del auditorio, la presentación de la muestra artística que hemos realizado de las especies. Investigación científica en procesos de genética, evolución, en procesos de ciclos de vida, indicadores como que indicadores del estado en el que se encuentran los ecosistemas, ya miramos, del buen o el mal estado o la intervención que ha tenido, la intervención antrópica que han tenido los diferentes tipos de ecosistemas, como modelos ecológicos, modelos evolutivos y una alternativa económica de exportación, fundamentalmente, que se está viendo desde el punto de artesanías, bien sea de artesanías, como eventos, se utilizan las pupas, se comercializan muchísimo las pupas para hacer liberación en diferentes eventos, matrimonios, nacimientos, funerales, en diversos eventos las están utilizando más que todo en la parte internacional. Las escamas las están utilizando para realizar los chips, para realizar chips de las tarjetas, y granjas y vivarios para hacer liberación en las granjas o en los vivarios. Sabemos que Dubái tiene uno de los mariposarios más grandes del mundo, ¿cierto? Que alberga alrededor de 14.000 especies de mariposas, y vamos a mirar cómo es el clima o cómo es el tiempo en Dubái y qué condiciones tenemos nosotros acá, principalmente en la zona del trópico. Como aspectos ecológicos en los ecosistemas, como bioindicadoras, podemos identificar, de acuerdo a la especie, el tipo o el estado en el que se encuentra en el ecosistema, si ha tenido intervención o no. Por favor, un pequeño video muy corto del lugar donde realizamos las actividades o las acciones que iniciamos. Bueno, ese es Parque Metropolitano María Lucía, son 120 hectáreas de terreno, queda ubicado en la Llanerita, 120 hectáreas que están dedicadas a la investigación y una partecita allá donde realizamos nuestro proceso o iniciamos actividades con un semillero de investigación de la Corporación Universitaria del Meta. Es un semillero interdisciplinar, hacen parte de él estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, de Ingeniería Ambiental, Comunicación Social, Trabajo Social. Hemos venido vinculando diferentes estudiantes en el semillero de investigación. Llevamos un estudio aproximadamente de 3 años y hemos estado haciendo diferentes actividades o proyectándonos para mirar las acciones que podemos realizar desde los lepidópteros o cómo podemos trabajar desde allí. El proceso de polinización, y era una pequeña de dónde estamos ubicados. Bien. Dentro de las acciones que hemos realizado tenemos proyectadas las líneas de trabajo
trazamos unas líneas de trabajo. Dentro de esas líneas de trabajo tenemos la polinización. Este es el lugar de estudio, Parque Metropolitano María Lucía, Vereda La Llanerita. Siguiente, por favor. Y las líneas de trabajo que tenemos. En polinización estamos iniciando estudios de cuáles son las especies que más realizan el proceso, qué tipo de especies hacen este proceso, en cuáles especies de plantas y qué tiempo demora. En redes neuronales artificiales, en biomímesis, educación ambiental, participación comunitaria, biodiversidad de mariposas, en planes de manejo, generación de abono orgánico, que es la generación de la mariposa, reconocimiento de especies, diversidad de mariposas, turismo sostenible, paisajismo, enfoque artístico, composición de la seda, mariposas por la paz, genética, colección biológica y cambio climático. Bueno, hablar de cambio climático sabemos que es de 10 años, ¿cierto? Hablamos de variabilidad climática, estamos haciendo un estudio de las especies, pero para poder realizar ese estudio necesitamos mirar el ciclo de vida. Acá quería mostrarles o compartir un poco del equipo de trabajo, las actividades que realizamos con los estudiantes en la área de estudio para poder mirar. Para nosotros llegar a obtener algunos resultados debemos fijarnos en la condición biológica de cada una de estas especies. El ciclo de vida de la mariposa está entre 35 y 45 días dependiendo de la especie. Inicia ¿con qué? Con el apareamiento. El apareamiento de la hembra y el macho, luego la hembra selecciona una planta hospedera para ovipositar allí los huevos, ¿cierto? Cada hembra coloca dentro o en la planta, ubica la planta hospedera que generalmente tiene por cada especie una planta específica donde va a ubicar o a colocar los huevos. Los coloca fundamentalmente en el haz de las hojas, la gran mayoría de especies. Hay algo fundamental acá que es la identificación de la planta hospedera que puede hacer la mariposa. Hay algunas especies que tienen un género de planta en específico, pero la gran mayoría ubica una sola. Como es el género de Liconius, se alimenta de las pasifloras, pasiflora bien sea maracuyá, badea, chulupa, ¿cierto? Pero fundamentalmente de ese género. Acá tenemos el ciclo de vida de Amadrias, ella se alimenta de Aristoloquia fundamentalmente. Ese ciclo de vida en la época de huevo dura entre 10 y 8 días aproximadamente, dependiendo de la especie que estemos hablando. Cuando vamos a mirar, este es el estado de larva, la larva atraviesa 4 instar. Una vez la mariposa ovoposita los huevos, duran 8 días, luego emergen las larvas y las larvas tienen un proceso entre 10 y 15 días en toda la trayectoria para llegar a pupa o crisálida. Acá podemos evidenciar las larvas en el momento de su nacimiento, realizan, acá podemos evidenciar ya el cambio que ellas realizan, los instar, aproximadamente son 4 instar por cada uno de sus procesos. Y acá el ciclo de vida ya cuando la mariposa emerge. Hacemos el estudio biológico y el seguimiento a cada uno de estos ciclos de vida para poder mirar el cambio y la variabilidad que han tenido. ¿En qué los dividimos? En 3 épocas del año, para mirar cuáles especies aparecen al comienzo, cuáles especies hacen presencia final, cuáles especies tienen la posibilidad de estar o de mantenerse durante todo el tiempo, durante todo el año. Sabemos que Colombia es el primero en endemismos, entonces estamos mirando, identificando cuáles son las especies que tenemos endémicas acá propiamente de nuestra región y del lugar del área de estudio. Acá tenemos una oposición de diferentes especies, acá tenemos Metona confusa, acá tenemos Dionejuno, acá tenemos Heliconius y esta es una postura de Amadrias. Acá tenemos una oviposición también de Heliconius.
Las mariposas colocan los huevos dependiendo de la especie en diferente posición. La gran mayoría, hay algunas que los colocan de manera individual o los colocan de manera gregaria, dependiendo de la especie que estemos hablando. Acá es la etapa de larva, los diferentes instar y las diferentes especies. Acá tenemos la especie de Amadrias, acá tenemos Amadrias februra, Amadrias loadamia, Batus polydamas, Heliconius Euides isabela y Pilaetria dido. Otras posturas. Este es un video, por favor, de 3 segunditos del proceso de alimentación de la larva fundamentalmente. La mariposa se alimenta fundamentalmente en su época de larva. Ese es el proceso en el que mayor parte se alimenta. Cuando ella emerge y es adulta, únicamente utiliza las plantas nectaríferas. Esta es su planta hospedera. Se alimenta aproximadamente el doble de su peso. Acá tenemos ya la pupa. La época o la etapa de pupa dura entre 10 días y 8 días dependiendo de la especie de la que se esté hablando. En relación con la especie, asimismo es la forma que tenga cada una de las especies en la formación de su crisálida o de su pupa. Y acá ya es el momento del nacimiento de cada una de las mariposas. En época o en la etapa de pupa dura 10 días aproximadamente dependiendo de la especie. Cuando ya emerge como tal la mariposa adulta dura entre 1 hora o 2 horas. Acá podemos mirar que aún tiene las alas arrugadas. ¿Por qué? Porque la hemolinfa aún no le ha irrigado en la gran mayoría de sus alas. Debe demorar así en este estado 1 hora o media hora hasta que la hemolinfa llegue a todas sus alas para que pueda volar, para que pueda realizar el proceso y pueda volar. Por eso necesitan del sol, para que ellas la hemolinfa pueda irrigar completamente y así pueda volar. Acá tenemos las diferentes especies que hemos identificado, a las cuales les hemos realizado ciclo de vida en el Parque Metropolitano, Dionis 1, Cálico Enemón, y los ciclos de vida que hemos realizado, que hemos adelantado. Mecanitis polimia, algunos, Coloburadirce, Euides isabela. Estos son algunos de los ciclos de vida que hemos adelantado. Bien, ya para terminar, sabemos o estamos completamente seguros que para mitigar las acciones generadas por el cambio climático, la única manera es crear conciencia. Si nosotros podemos plantear programas, proyectos, planes, pero si no tomamos conciencia nosotros mismos, difícilmente podemos llegar a cumplir con algún objetivo. Entonces, convencidos de eso, iniciamos algunas acciones de educación ambiental fundamentalmente con comunidades. Entonces, les enseñamos el papel que cumplen las mariposas, compartimos con ellos el trabajo que adelantamos para que ellos tengan un conocimiento, se apropien de la utilidad que prestan estos insectos y puedan proteger así los ecosistemas. Trabajamos con los estudiantes y en esta parte llevamos la muestra fotográfica, que es la misma que da la entrada, a las diferentes instituciones, a los diferentes centros comerciales para poder dar a conocer el trabajo que realizamos y la importancia, para mirar la importancia. Hemos podido evidenciar que durante los últimos 4 años, de acuerdo a los ciclos de vida, hay algunas especies que inicialmente en el 2016 hicieron presencia metona confusa fundamentalmente en las épocas de marzo, en el mes de marzo y febrero. En el 2017 ya el ciclo de vida de ellas aparecieron ya terminando el mes, y para este año ya pudimos darnos cuenta que no aparecieron ni en febrero, no aparecieron en marzo. Como apenas inició el proceso de lluvias, apenas alcanzamos a ver algunas de las especies que inician a hacer su presencia. Entonces, hemos visto que la variabilidad climática afecta en que en el tiempo de ciclo de vida
lo que tarda el ciclo de vida y afecta también en la presencia, en el momento que aparece la mariposa. Muchísimas gracias.